¿Qué se piensa acerca del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social? Buenos días, señor Camacho. Buenos días, Dorcas. Buenos días al cumpleañero, a Tenones Rodríguez. Feliz cumpleaños. Gracias, Camacho. Saludo a la audiencia de este importante noticiero, a los que me quieren y a los que no me quieren también. Saludos. Bueno, mira, yo he expresado públicamente algunas divergencias que yo he tenido con respecto a la metodología que ha seguido la Asamblea. Yo no estoy en contra de que se escuche a la gente. Yo estoy en contra de que se le dé espacio a gente que no va a hablar del proyecto. Eso es lo que yo estoy en contra. Y yo creo que uno tiene que jugar su rol. Cada uno tiene que jugar su rol. Y también estoy en contra de buscar posiciones en razón de la búsqueda del aplauso y no en razón de las cosas que hay que hacer. Yo he escuchado, por ejemplo, a algunos diputados pedir que el Ejecutivo retire el proyecto. Ese es como pretender comparar el proyecto de presupuesto con una ley. El proyecto de presupuesto la Asamblea o lo aprueba o lo rechaza. No hay otra. Por eso tú puedes, en su momento, la Asamblea le ha recomendado retirarlo para hacer ajustes, como pasó recientemente. Pero, o con los contratos ley. La Asamblea o los aprueba o los rechaza. Pero esto no es ni un contrato ley ni es la ley de presupuesto. Esta es una ley orgánica que la Asamblea, así como el Ejecutivo jugó su rol. ¿Cuál fue el rol del Ejecutivo? Reconocer el problema y atreverse a enfrentarlo y hacer la sugerencia que ellos creían mejor. Ese es el rol del Ejecutivo. La Asamblea tiene que jugar su rol. ¿Cuál es el rol? No es decirle llévatelo, no, es decir, vamos a analizarlo, vamos a discutirlo y vamos a hacer los cambios que haya que hacer. Pero con la metodología actual, entonces se está perdiendo el tiempo, señor Camacho. ¿Qué piensa usted? O sea, ¿cuál hubiera sido el mejor Yo creo método? que se ha perdido mucho tiempo valioso. Porque, te repito, lamentablemente la mayoría, con algunas honrosas excepciones, ha ido a hacer catarsis, a decirnos lo que ya todos sabemos de por qué la Caja del Seguro Social tiene los problemas que tiene, pero no hay propuestas en torno al proyecto, ni hay comentarios de cómo el proyecto es bueno o es malo. Ese es el problema. Entonces, ¿eso qué pasa? Nos está consumiendo el tiempo y si al ritmo que nosotros vamos, llegamos al 15 de diciembre, nosotros vamos a estar al 15 de diciembre con... si aprobamos o no un presupuesto, una ley de la Caja del Seguro Social en 15 días. Cuando este tiempo debiéramos estar discutiéndolo, un primer debate, pienso yo, con los actores sociales, porque mira, aquí hay actores sociales que son beligerantes. Pero allá en la Asamblea se han presentado gente que dice representar agrupaciones que nadie conoce. Entonces, te repito, no es decir... bueno, yo voy a escuchar por escuchar. No, tú tienes que escuchar a quien tiene algo que decir sobre lo que estamos discutiendo. Y lo más importante, no podemos tener posiciones cómodas. Tenemos que hacer la discusión. Lo que nos gusta del proyecto, lo aprobamos. Lo que no nos guste, o lo modificamos o lo rechazamos. Y uno tiene que tener esa posición bien clara. Yo, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, ustedes lo saben, lo he dicho, yo no estoy en favor del aumento de la edad de jubilación. Y esto no lo he dicho ahora, lo he dicho hace mucho tiempo. Y lo he dicho básicamente porque todavía yo no he escuchado un argumento que me convenza a mí de que hay una necesidad de subir la edad de jubilación. Lo único el argumento que siempre escucho es, no es que ahora la gente vive más. Bueno, pues sí, ¿qué tiene que ver eso? Si lo que yo siempre repito, quien diga que ahora hay que subir la edad de jubilación porque la gente vive más, me está diciendo a mí es que la jubilación es para pagar tu funeral y eso no es la... Interpreto entonces que como diputado usted no estaría de acuerdo específicamente con ese artículo que propone aumentar la edad de jubilación o propondría otra opción, señor Camacho. Yo voy a plantear, ya he hecho un estudio, he hecho consultas, propuestas económicas que van dirigidas a alternativas económicas que no hagan necesario, según ellos, subir la edad de jubilación. Aquí hay que meter en la mano en el bolsillo de dos grupos, de los que más tienen y de aquellos que nunca han sido corresponsables con las realidades del país.
Acláreme el punto de que hay que meter la mano en el bolsillo en los que más tienen. ¿Eso también sería parte de una propuesta suya particularmente? Sí, porque mira, yo estoy elaborando una propuesta que involucra un tema del sector bancario. Ajá. Para que una actividad que realizan los bancos en este momento, que no es gravable, sea gravable. ¿Cuál actividad es esa? Y que esa actividad, que ahora mismo no es gravable, pero que le genera ingresos en razón de la actividad de los bancos, ese dinero vaya a la caja. ¿Cuál actividad sería esa y cuánto esperaría el Estado recaudar de prosperar esa iniciativa suya? Mira, hay uno escucha a quien sabe, y a quien me sugirió esto es una persona que sabe de economía y que sabe del sistema bancario. Y que sabe, por ejemplo, en Panamá, cuando tú tienes un plazo fijo, los intereses que obtienes de ese plazo fijo no son gravables. ¿Por qué? Porque, claro, buscas incentivar el ahorro. Pero no solo eso, aquí en Panamá no hay impuesto sobre la ganancia. Pero ¿qué pasa? Los bancos tienen depósitos interbancarios entre ellos, donde se prestan los unos a los otros. Y esa actividad no es gravable. Y esa es una actividad... Solo para hacer la distinción, ¿qué propondría usted? ¿Un impuesto a los plazos fijos o un impuesto a los préstamos interbancarios? Yo ni he mencionado un impuesto... No, es que mencionó los plazos fijos. Estoy hablando de las cuestiones interbancarios. La actividad de los bancos, ¿cuál es? Prestar plata. A la gente, y si se prestan plata entre ellos, esa actividad de prestarse entre ellos no puede estar exenta del impuesto. ¿Y cuánto representaría eso en dinero? Porque eso se agregaría a un nuevo impuesto que tendría que ser parte de un nuevo impuesto. La reforma. Eso no es un nuevo impuesto. Porque fíjate, ¿qué sería entonces? Eso es gravar una actividad que es parte del negocio de los bancos. O sea, una de sus actividades que tiene, así como el banco, los bancos aquí son buenos para subirte los intereses y después cuando bajan las tasas de intereses, tu interés se queda arriba, te agarran la tarjeta. Aquí los bancos tienen que también aportar responsablemente a la paz social que este país requiere. Y tiene que hacerlo metiéndose la mano en el bolsillo. Pero eso sería un nuevo impuesto, señor Camacho. No, eso no es un nuevo impuesto. ¿Por qué dice que no sería un nuevo impuesto? Eso es poner una renta agravable dentro de las actividades que ellos hacen. Porque la actividad del banco es prestar plata. Y si prestarse plata entre ellos no está gravable, tiene que gravarse. Pero no existe. Pero no existe. O sea, o se incluye dentro de la ley o se incluye, o sería una ley aparte. No es un impuesto nuevo ni es sencillamente establecer que tú realizas una actividad dentro del marco de tus operaciones comerciales que actualmente no está pagando y que debe pagar impuestos. Debe ser una renta gravable. Eso, por ejemplo, un ejemplo. Yo he planteado otras posiciones con respecto a alguna, que hay que hacer una evaluación, por ejemplo, del ITBMS. Porque yo sería una cosa del ITBMS es un impuesto al consumo. El que más consume es el que más paga. Pero el que más consume es el que más plata tiene para consumir. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros siempre, mira, nosotros somos el Estado. Todo lo que incluso venga el Estado somos nosotros mismos que estamos aportando. Pero ¿quién tiene que aportar dentro del Estado? El Estado como sociedad tiene que priorizar a los más vulnerables. Y eso no quiere decir que está en contra de los que tienen, sino que sencillamente la carga del Estado, que la tenemos todos con nuestros impuestos, el que más tiene recursos es el que más tiene que aportar. ¿Y eso a esa paz social? Señor Camacho, a los 966 que tiene que aportar el Estado, al 3% que se le quiere aumentar a la propuesta del sector privado? Ya el Estado se ha comprometido en una cantidad específica. Yo estoy hablando de ingresos adicionales pero sigo pensando, a la caja. Y te quiero agregar algo. No, pero sigo pensando que esa propuesta es un impuesto adicional. O un nuevo impuesto, porque... Bueno, si tú lo quieres, un impuesto es cuando tú le grabas algo a una persona que no necesariamente tiene que ver, una carga impositiva que no necesariamente tiene que ver con su actividad. Es que no hay otra forma de poder denominar lo que usted quiere hacer. Aquí fíjate, ¿qué hacen los bancos? Prestar plata. ¿Ese es su negocio, sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo parte de tu negocio no va a estar grabado? Sí, pero... En razón de los impuestos. Pero de igual si tú forma... tienes una ganancia con esa actividad, esa ganancia tiene que estar grabada. Claro, pero eso llevaría a una discusión
Disculpe, señor Camacho, que me no, ría. pero Eso llevaría a una discusión paralela a lo que está pasando en este momento en la Asamblea. Te quiero agregar a otra realidad. O sea, porque aquí yo no sé si lo incluiría dentro de la ley o sería una ley aparte que tendría que ver con un aumento de impuestos meter dentro de la ley. Ese tipo de actividad. Yo no estoy hablando de aumentar impuestos, estoy hablando de hacer gravable lo que debe ser gravable. Son dos cosas diferentes. Pero para eso hay que cambiar la ley, el código fiscal, agregar esa actividad, por ejemplo. Lo que te quiero decir es lo siguiente, es que la actividad de préstamo de los plata en los bancos es una actividad que la hacen los bancos. Lo que pasa es que aquí por cosas de la ley, en el tema de los bancos, porque aquí los bancos, todos sabemos el poder que tienen los bancos han logrado que con el tiempo se efectúe de gravamen una actividad que es parte específica de su trabajo. Pero te quiero agregar algo más, porque yo, como te digo, yo no vengo a buscar aplausos, yo vengo a decir siempre lo que opino. No, usted ya nos ha tirado sobre la mesa sus propuestas para esta ley y ya nos ha dicho que no cree en la edad de jubilación o en el aumento de la edad de jubilación. Y quiero agregar algo, esto yo se lo he dicho a todos, lo he dicho al gobierno, lo he dicho a los diputados y lo he dicho al país. Cuando yo corrí la primera vez como diputado, que gané y me la robaron, todo el mundo sabe eso, una de mis posiciones siempre fue que yo no estaba de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación. Porque te repito, yo no he escuchado un argumento razonable para que me justifique el aumento de la edad de jubilación. Ahora, te quiero decir algo con toda claridad. Mira, nosotros podemos pasar la ley como está, la ley modificada, o podemos rechazar si tú quieres, pero aquí hay un problema real. La crisis fundamental que tiene hoy la Caja del Seguro Social es la disminución sustancial de los cotizantes, porque la Caja del Seguro Social vive de los cotizantes fundamentalmente. Y el alto nivel de desempleo que hay en este país, que aquí le quieren decir, no, que está en 100, eso es mentira. Lo que pasa es que aquí como trabajador informal se cataloga a cualquiera. O sea, una persona que está en la informalidad no porque optó por un emprendimiento, sino porque no tiene otra, no tiene trabajo y tiene que buscar la forma de vivir. Entonces, a eso que te lo catalogan como informal y ronda, he escuchado por el 57%. Pero esa es la verdad, que la mayoría de esas informales son desempleados. Desempleados que no tienen otra opción que buscar cómo vivir. Entonces, la primera tarea que nosotros tenemos que tener como país, no el gobierno, como país, es generar las condiciones para que la economía panameña se fortalezca y que ese crecimiento económico se traduzca no solamente en empleo, sino empleo bien pagado, porque aquí hay un doble problema. Hay escasez de empleo y hay salarios miserables en el mercado. Y esas dos realidades tienen que cambiar. Porque si nosotros, la gente le gusta hablar de la justicia social, porque una forma de la justicia social es precisamente que la actividad económica privada, yo creo en la libre empresa, genere empleo, pero empleo bien pagado para que la gente pueda vivir con decoro. Pero eso va a tomar un tiempo, diputado. No sobrevivir, sino vivir. Entonces, esa realidad se requiere, y por eso, fíjate, yo he escuchado propuestas, escuchaba a Maribel Gordón, en uno de los programas de tecnología, y ella planteaba algo correcto. ¿Por qué no evaluar en lugar de poner, porque yo estoy de acuerdo que hay que buscar un mayor rendimiento a los dineros que tenga la Caja del Seguro Social? Dinero que te reitero, hay que aumentar con cotizantes, fundamentalmente. Esos dineros, yo estoy de acuerdo que se busquen mejores rendimientos, pero en vez de ponerlos en mercados que tienen un privado, que tiene un alto riesgo, porque esos dineros no se usan para financiar proyectos del Estado, que generalmente se usan precisamente con fondos de préstamos que hay que pagar, y que al finalmente ese dinero se queda prácticamente todo aquí, y que además va a generar actividad económica y va a generar obras, va a generar empleo, y que es lo que este país necesita. La Caja del Seguro Social pasa la ley que quiera, pero si aquí no generamos empleo, y los empleos que son los cotizantes, entonces vamos a seguir en una crisis que se va a ir agravando con el tiempo. Entonces, yo llamo a que, mira, cada uno juegue su rol. El Ejecutivo
hizo lo que tenía que hacer. Y todo el mundo le reconoce eso. Que si no me gusta cómo dicen las cosas, esa es otra discusión. Pero todo el mundo reconoce que el Ejecutivo hizo lo que correspondía. Ahora, la Asamblea no puede salirse, no, yo voy a pedirle que se lleve el proyecto. No, juega tu rol, haz la discusión, pero adelantemos la discusión para tener el tiempo necesario y vamos a escuchar, porque fíjate, tú puedes escuchar en el primer debate, puedes escuchar en el segundo debate, puedes hacer modificaciones en el primer y segundo debate con algunas regulaciones en el tema del segundo debate. ¿Usted cree que debate. esto sí se discute y se aprueba antes del 31 de diciembre? Mira, dado su experiencia política. No, mira, si seguimos la metodología que estamos siguiendo, y por eso yo he planteado incluso que se elimine eso de la gira al interior. Lo he dicho con toda claridad. Porque eso es llevar allá a ver lo que aquí hemos visto. Y lo que aquí ¿Usted hemos no cree visto, que debe irse al interior entonces? te repito, si vamos a repetir lo que hemos visto acá, donde a la Asamblea ha ido mucha gente que no aportó nada en torno al proyecto, yo no creo en eso. Yo creo en escuchar a la gente. Mira, si la Asamblea es precisamente, ese es el rol que yo siempre te dije que tenía que jugar la Asamblea. Asumir la discusión de los problemas nacionales. Consultar y hablar con la gente. Llegar a consenso dentro de la Asamblea, jugando su rol y aprobar las leyes que se puedan. Ahora, el consenso no quiere decir, fíjate, que todo el mundo va a estar de acuerdo, porque no hay forma en este tipo de temas, ni en ninguno, que todo el mundo esté de acuerdo. No, entonces, quien busque tener el consenso unánime se está engañando a sí mismo y está engañando a la sociedad. Entonces hay que tomar decisiones, eso sí, pensando en lo mejor para el país. No, su voz es importante en la Asamblea, señor Camacho. Usted nos ha dicho tres cosas importantes. La primera, que no está de acuerdo con aumentar la edad de jubilación. La segunda, que debe haber un aumento, o mejor dicho, un impuesto, aunque no quiero llamarlo impuesto, a las actividades bancarias. Una nueva tasa. Y tercero, que usted sí cree que esto se discute antes del 31 de diciembre. Y te agrego algo, fíjate, porque uno tiene que escuchar todos los sectores. Yo escuché a Maribel Gordón, que se vincula mucho con los sectores de trabajadores, pero también escuché el sector empresarial. Y el CONEP planteó algo que me resulta razonable, que es la posibilidad de que el 3%, porque hay algunos que dicen, no, vamos a quitarle, hay diputados que dicen, vamos a quitar el 3% porque se va a molestar los empresarios. No, el empresario, dentro de la cadena, esto es dentro de uno de los sectores que tiene su vulnerabilidad, pero es menos vulnerable que el sector laboral. Entonces, el empresario tiene que contribuir un poco más. Ese 3% yo estoy en contra, pero yo sí estoy en favor de algo. Y me parece razonable. ¿Usted está en contra del 3%? No, yo estoy a favor del 3% para gravamen, pero también estoy de acuerdo en algo que ellos han planteado. La situación económica del país tampoco es la mejor. Y si ese 3% va a golpear significativamente, por ejemplo, a la micro o mediana empresa, hay que buscar un mecanismo que disminuya la posibilidad de... Ellos han planteado una gradualidad. Yo estoy de acuerdo con ese tema. Entonces, mira, porque hay gente que, fíjate, te oigo, pues no te escucho. Hay gente que oye para responder, para hablar, para opinar, pero no hable para entender. Uno tiene que escuchar para entender. Tú puedes pasarte horas escuchando a todo el mundo, pero si ya tú tienes una... tú estás ahí, no, yo voy a escucharlo porque quiero que me vean escuchándolo. No, tú tienes que escuchar y vas a decir algo. En mi comisión, cuando estamos discutiendo el proyectamiento o un proyecto, cuando alguien va a hablar algo que no tiene nada que ver con lo que está hablando, yo le digo, señor, usted está fuera de orden, ya, le quito la palabra. Si insiste, le quito la palabra. Este tema, reitero, yo pondero lo que ha tenido la Asamblea, pero yo creo que se le fue la mano en pollo. Porque esa consulta que se ha hecho fue como decir, bueno, aquí venga a decir todo lo que quiere decir. No, ahí tiene que ir todo el que tiene algo que decir sobre el proyecto. No vuelvas a decirme lo que ya todos sabemos de los problemas de la Caja del Seguro Social y hay que resolverlo. Ahora, hay que revisar, por ejemplo, dentro del proyecto ya ha habido casi un planteamiento casi unánime de que hay que revisar un poco el marco que se le está dando al nuevo director en cuanto a ciertas cosas. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Yo estoy de acuerdo que hay que revisar, pero si tú me vas a decir, bueno, pero es que la directiva, pero pues, si la directiva que hemos tenido del seguro ha sido parte del desastre. Aquí la realidad que hemos tenido históricamente, por eso, ¿cómo tú eliges a la gente? ¿De dónde viene el problema? ¿Qué gente es la que tú eliges? Tú tienes que elegir a gente que entiende que el cargo público se trata de servirle al país, servirle al pueblo, no servirse ellos. El cargo público se trata de tomar decisiones en donde alguna gente no está de acuerdo. Si tú quieres aplauso, métete a cantante, métete a reina de carnaval, métete a artista. Los aplausos, el principal aplauso que uno tiene que tener es el aplauso de su conciencia, la tranquilidad de su conciencia, que uno está actuando en razón de lo que cree verdaderamente y lo que cree más conveniente para el país. Porque de eso, vuelvo y digo, somos servidores públicos y de lo que yo quiero es legar a mi familia, a mis amigos, a la futura generación de este país, un país donde todos estemos bien. Porque si al país le va bien, a todos nos va bien. Si al país le va mal, a todos nos va mal. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Luis Eduardo Camacho, diputado de la bancada RN. Tengo varias propuestas y te adelanto. No, además de la propuesta del aumento de impuestos a los bancos. Yo no voy a esperar que comiencen, yo voy a comenzar a mandar esta misma semana. O sea, tiene la del aumento de impuestos a los bancos y ¿cuál más? No, eso no es aumento de impuestos a los bancos. Bueno, la revisión de los impuestos que pagan los bancos. ¿Tú quieres llamarlo así? El gravamen, pues, en razón de una actividad comercial que ellos realizan, que es la prestadera de plata, pero claro, que en una de sus aristas, que es lo del préstamo interbancario, no está grabado de acuerdo a lo que me dice. Y eso me lo dijo alguien que conoce de banca. Alguien que conoce, nada más para preguntarle, y con eso termino, alguien que conoce acerca de eso y que trató de hacerlo en el 2010. No, nada más quería saber si era por allí. No sé. Gracias, señor Camacho, por acompañarnos. Y te quiero decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para fortalecer la finanza del seguro, pero, te insisto, haz la ley que tú quieras. Si no reactivamos la economía, no generamos el empleo, con ellos se aumentan los cotizantes, el problema de la caja del Seguro Social va a seguir.